Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por que tú haces la diferencia, Señor. ¿Qué serían nuestras vidas sin tu fiel presencia? Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Espero que usted haya disfrutado la alabanza, la adoración, inclusive nuestros avances como iglesia. Bien, esta mañana quiero compartirte el tema: el glorioso regalo de una conciencia purificada. El glorioso regalo de una conciencia purificada. Una de las cosas poderosísimas y grandiosas que trae el Evangelio es el privilegio, amén, el regalo no merecido de que nuestras conciencias sean purificadas. Y creo yo también que otro de los impedimentos más grandes para que la gente se acerque a Dios es la conciencia de culpa. La conciencia de culpa trae condenación. La conciencia de culpa es como un fiero torturador que te tortura, ¿verdad? Continuamente acerca de errores y graves errores o pecados que uno puede haber cometido en el pasado. Es como un celoso verdugo que ataca tu conciencia. Mucha gente no puede dormir, tiene que tomar pastillas por graves errores que cometió en el pasado. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Lo que vamos a tratar ahora es tan importante porque necesitamos alejarnos del temor y no tener una conciencia de condenación. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, oro que tu palabra pueda realmente traer libertad. Que podamos, Señor, abrazarla y distinguirla, entenderla tal cual tú deseas que sea entendida. Oramos esto de todo nuestro corazón y que tu palabra traiga el efecto de traer libertad a nuestras vidas, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Creemos que así será. Háblanos en esta hora, háblanos en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. Estaba mencionando que cuando uno tiene conciencia de culpa, esa conciencia de culpa puede traer castigo, puede traer condenación sobre la vida, y un espíritu de tormento, de culpa, atrae el mal sobre la vida. Esto es importante. Una persona que se siente culpable termina repitiendo estas cosas como un ciclo inacabable. Pero tengo buenas noticias. Dios quiere purificar tu conciencia. Jesús vino a purificar nuestras conciencias. Ahora, quiero dejar en claro, no es lo mismo ser purificado, ¿me entiendes?, que tu conciencia sea purificada, a que tu conciencia no te muestre cuando equivocas, cuando hierras respecto a algo. Pero es importante que sepas que cuando tienes una conciencia purificada, tu vida puede cambiar enormemente. En el libro de Hebreos, y vamos a ir a 4 pasajes de las Escrituras que van a sostener esto que voy a decir, y lo vas a poder leer aquí, ¿sí?, en la pantalla. Y dice Hebreos capítulo 10, verso 1 en adelante. Vamos a estudiar la palabra, así que necesitamos concentración. Dice: la ley es apenas el contorno de los bienes venideros. La ley es apenas la figura, las sombras de los bienes venideros. ¿Qué está diciendo aquí para centrarnos? El autor de Hebreos está haciendo un deslinde entre las formas y rituales y los ceremoniales que tenían los creyentes judíos para acercarse a Dios. Nosotros hemos de alguna manera sido herederos de todo este bagaje cultural religioso, pero al no entender bien cada cosa en su lugar, entonces estamos perdiéndonos el verdadero significado. Para poder tener una conciencia purificada, tienes que entender esto. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, operaba la ley. Y la ley tenía una forma de mostrarse y de ejecutarse. Dice así, repito: la ley es apenas el contorno de los bienes venideros y no su imagen real.
Por eso jamás podrá ser perfectos a los que cada año se acercan a Dios para ofrecer los mismos sacrificios. Si en realidad pudiera hacer perfectos a las personas, entonces los que rinden este culto una vez limpios dejarían de ofrecerlos, pues ya no tendrían más conciencia de pecado. Pero con estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros, note, y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, y voy a repasar un poco lo que acabo de mencionar. Está diciendo aquí el apóstol que en realidad estos ceremoniales no tenían el poder de quitar el pecado, porque si tuvieran el poder de quitar el pecado, no tendrían que estar ofreciéndose cada año. ¿Está claro? Y luego dice, pero con estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Es más, lo que estaba sucediendo es que al continuamente repetir este ritual, lo que terminaba sucediendo es que aumentaba la conciencia de pecado. Y luego dice, pero con estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, no quiero sacrificio y ofrenda, pero me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las expiaciones por el pecado. Entonces dije, mi Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad, como está escrito en mi libro. Antiguamente, el derramamiento de esa sangre hacía remisión de pecados. Es decir, si ellos venían con un corazón sincero, un corazón de arrepentimiento genuino, Dios podría, ¿sí?, recibir ese arrepentimiento, y la sangre de los machos cabríos cubría el pecado de ellos, pero no quitaba el pecado, los cubría. Y de esa forma ellos eran exonerados de castigo. La ley les prometía tremendas cosas, tremendas promesas venían por obedecer la ley. Pero al contrario, quebrantar esa ley traía sobre ellos horrendos castigos. Entonces, el ser perdonados, sí, ofreciendo esas sangres, para ellos era vital. Lo que ocurría es que esa sangre de animales no tenían el poder de quitar el pecado. Por eso dice, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por eso dijo al entrar en el mundo Cristo, no quieres sacrificio y ofrenda, pero me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las expiaciones por el pecado. Entonces dije, mi Dios, estoy aquí para hacer tu voluntad. Estoy aquí para hacer tu voluntad, como está escrito en el libro. Ya se había profetizado acerca de Jesús, y Jesús vino a ofrecerse como un sacrificio por nosotros. Por eso el profeta dijo cuando vio a Jesús, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, reitero. Verso 9 dice, 8, perdón, al decir primero, no quieres ni te agradan sacrificios, ni ofrendas, ni holocaustos, ni expiaciones por el pecado, cosas que se ofrecen según la ley, y luego añadir, aquí estoy para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo último. Por esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. La Biblia nos está diciendo algo enorme aquí, que tendríamos la potestad de ser santificados, no por nuestras obras, no por nuestra conducta, sino por esa voluntad, la de Cristo, por su obediencia, somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una sola vez y para siempre. Esta sangre de animales, de machos cabríos, como dice la palabra, no tenían el poder de quitar el pecado o de limpiarlo. Pero Jesús fue ofrecido una vez, solo una vez y para siempre, para quitar el pecado. Vamos a otro texto en Hebreos capítulo 9, versos 1 al 10. Ahora bien, incluso el primer pacto tenía reglas del culto, para el culto, y un santuario terrenal. En efecto, el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de proposición.
Tras el segundo velo estaba a la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto totalmente recubierta de oro. En el arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Por encima del arca estaban los querubines de la gloria, los cuales cubrían el propiciatorio. Pero de esto no se puede hablar ahora en detalle y yo tampoco lo voy a poder hacer por causa del tiempo y les prometo que lo vamos a hacer. Porque cada uno de estos detalles, cada uno de estos utensilios tenía un mensaje y una simbología. Que hoy en el nuevo pacto, donde se dan las cosas reales, tenemos que entenderlas. Pero lo que sí tenemos que atrapar, la idea que tenemos que atrapar ahora, es que todo esto era figura, simbólico, simbología pura de lo que vendría en este tiempo. Y dice el verso 6, con todo esto dispuesto así, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar los oficios del culto. ¿Sí? Había una primera parte en los sacerdotes oficiaban continuamente, ¿sí? Recuerde, había dos partes, pero en la segunda parte, ¿sí? Entra únicamente el sumo sacerdote, ya no solamente cualquier sacerdote, sino el sumo sacerdote, y esto solamente una vez al año, siempre llevando la sangre y esta sangre, ¿sí? La sangre cual, voy a leer otra vez para tener la idea, perdón, pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y esto una sola vez al año y siempre llevando la sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados involuntarios que el pueblo comete. Es decir, el sacerdote venía, pues como acabo de mencionar, a ofrecer esa sangre, a ver si era aceptada por los pecados del pueblo y por él también. Y tenía que hacerlo todos los años continuamente. Pero, a contraste, dice, con esto el Espíritu Santo nos da a entender que mientras la primera parte del tabernáculo siga en pie, el camino que lleva al lugar santísimo aún no estaría abierto. Y todo esto es un símbolo para el tiempo presente. Gloria a Dios. De las ofrendas y sacrificios que allí se presentaron no se pueden perfeccionar la conciencia de los que adoran así, ya que tiene que ver solo con comidas y bebidas y con diversas ceremonias de purificación y ordenanzas externas, cuyo valor tiene vigencia hasta que llegue el tiempo de reformarlo todo. Y ese tiempo ya vino. Vino una reforma de todo esto, un cambio completo de todo esto. Es interesante que hay todavía muchísima gente que se aferra a ceremoniales, se aferra a ritos. Estábamos viendo las disposiciones del gobierno hace un tiempo atrás acerca de abrir otra vez los edificios, los templos, los llamados templos. Y cuando estipulaba los detalles, ¿no? Él decía así, y las religiones tendrán la libertad de poder oficiar sus ritos y sus rituales y todo ello. Es decir, para muchísima gente, el cristianismo está relacionado con ritos y ceremoniales y rituales. Cuando todo esto que acabamos de ver no era más que simbología del antiguo pacto que hoy en el nuevo pacto tenemos que tomar solo en lo simbólico. Y al no hacerlo, hemos seguido practicando, aún de manera ajena, porque no somos ni siquiera el pueblo de Israel, esos ceremoniales y ritos como si fueran vigentes hoy en día. Peor, hay un grupo religioso, sectario, que estuvo años atrás practicando aún sacrificios y que se hacen llamar, ¿no?, los israelitas del nuevo pacto, con todo el respeto que nos merecen. Pero es una realidad y tiene mucha fuerza en el país. Vamos a dos textos para ir aterrizando. En Hebreos capítulo 10, verso 12 al 22, hay algo muy esclarecedor de lo que venimos diciendo. Pero Cristo, verso 12, después de ofrecer una sola vez un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la derecha de Dios.
O sea, la sangre de Jesús fue suficiente. Cristo se ofreció una sola vez, porque ya no es la sangre de animales, es la sangre del Hijo de Dios. ¿Sí? Pero Cristo, después de ofrecer una sola vez un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la derecha de Dios y de ahí en adelante, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Él, por medio de una sola ofrenda, hizo perfectos. Hizo perfectos con una sola ofrenda para siempre a los santificados. ¡Wow! Un solo sacrificio fue suficiente para que su sangre nos hiciera perfectos. Es decir, cuando Dios nos mira a través del sacrificio de Jesús, su sangre derramada una sola vez, Dios nos mira perfectos, sin culpa alguna. Amén. Recuerda que antiguamente para presentar los sacrificios a Dios tenías que presentar el sacrificio de un animal. Sí, ese animal tenía que ser perfecto. No tenía que tener nada imperfecto. Era símbolo de la perfección de Cristo. Jesús nos da su perfección. Y a través de ese sacrificio Dios te ve perfecto. Es lo que dice la palabra. De esto nos da testimonio el Espíritu Santo, pues primero dice, el Señor ha dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y luego añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Déjame decirte que la Escritura declara poderosamente que ese sacrificio de Jesús, una sola vez y para siempre, hace que Dios no se acuerde nunca más de nuestros pecados y transgresiones. Ya tú que te quieres recordar porque ignoras la palabra de Dios. Pero Dios te ve perfeccionado, purificado a través de Él. Cuando los pecados ya han sido perdonados, no hay más necesidad de presentar ofrendas por el pecado. Hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo, y puesto que tenemos un gran sacerdote frente a la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero y con plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de mala conciencia. Purificado de mala conciencia. El Señor nos dice que nosotros podemos ser purificados de mala conciencia y esto se reafirma en Hebreos 9, 23 al 26. Dice, 9, 23 al 26 dice, por lo tanto era absolutamente necesario que las réplicas de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas necesitan mejores sacrificios que estos, porque Cristo no entró en el santuario hecho por los hombres, el cual era un mero reflejo del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios a favor de nosotros. Y no entró para ofrecerse muchas veces como el sumo sacerdote cada año entra en el lugar santísimo con sangre ajena. Y si así fuera, Cristo habría tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo, pero ahora, al final de los tiempos, que ocurrió el año 70, se presentó una sola vez y para siempre, y se ofreció a sí mismo como sacrificio para quitar el pecado. Dice la palabra de Dios que tu pecado fue quitado por el poder de su sangre. Tuvo el poder de limpiar, purificar tu conciencia. Puedes acercarte al Señor con una conciencia purificada, no por tus obras, no por tu merecimiento, no por tu conducta, sino por la obra de Jesús, por su obediencia plena. Eso es fe, el creer que Jesús te otorga esa conciencia limpia. Cada vez que te acercas a Él, no vayas en nombre tuyo, ni en tus propias obras, ni aún en tus culpas. Anda humildemente en el nombre de Jesús a la misma presencia del Señor. Y en esta hora quiero orar contigo para que tú puedas venir a la presencia de Dios a través de la obra perfecta de Cristo Jesús. Si tú no has tenido comunión con Dios, hoy día quiero decirte que tienes acceso al lugar santísimo. Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, yo creo tu palabra y yo quiero correr ahora a ti porque soy culpable. Pero esta verdad, hoy yo quiero abrazarla y quiero que tú me limpies y me salves a través de la obra consumada de Cristo Jesús, con su sangre poderosa. Recibo el perdón de mis pecados y recibo mi perfección a través de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Disfruta de esa
conciencia purificada y recibe todo lo que Dios tiene para ti. Que Dios te archi bendiga. Gracias.